Hola, soy Iñaki Abella Gutiérrez, director y presidente de la Asociación Biomás. Hola, soy Lara Carrasco, doctora en etología y en primates Y tu profesora en Núbica. Tras años trabajando en diferentes países del mundo y estudiando un sinfín de especies animales, podré contarte mi experiencia y mi pasión por la defensa de la naturaleza. He trabajado en países por todo el mundo, colaborando en proyectos e investigaciones relacionadas con conservación de fauna y bienestar animal. En mi masterclass aprenderás cómo es el proceso de estudio, seguimiento y conservación de los animales salvajes. En mi masterclass nos centraremos en la atención de animales salvajes que se encuentran heridos o están enfermos. Si eres un animal lover, te espero en Núbica para compartir contigo mi experiencia. Bienvenidos, Animal Lovers. Nada, os dejamos que disfrutéis con esta masterclass que va a ser súper interesante, ya lo veréis, y que os va a ayudar a resolver muchísimas dudas y ver otros puntos de vista. En directo desde Nairobi, Iñaki, y también en directo desde Madrid, Lara. Así que bienvenidos a todos y que disfrutéis. Muchas gracias, Katia, por la presentación y muchas más gracias a todos los demás por vuestra asistencia virtual a esta masterclass, ¿no? Bueno, voy a hablar sobre todo de conservación, ¿no? Pero antes de empezar con la conservación quiero ponernos un poquito en antecedentes, ¿no? Centrarnos un poquito sobre todo. Hablamos de conservación de grandes mamíferos en África, ¿no? África, vamos a ponerla un poquito en perspectiva, ¿vale? Porque cuando solemos pensar en África, pues es un continente relativamente mediano, digamos, y sin embargo no es mediano, es gigantesco. Si fijáis ahí un poquito el mapa, dentro de África cabe pues China, toda Europa occidental, la India, Argentina, Estados Unidos, etcétera, y todavía queda hueco. Entonces, cuando hablamos de África, estamos hablando de un continente grande, de hecho es el segundo más grande del mundo, muy grande. En las proyecciones de los mapas no representan muy bien el mundo, quizá esta sea la proyección, la Dymaxion, que es la que mejor representa el mundo, pero es una proyección, como veis, muy complicada. Entonces, solemos usar una de estas dos. La proyección es de Mercator, que es la que está encima, y la de Peters, que es la que está debajo en verde. Ninguna de las dos son reales. Ninguna de las dos representa el mundo tal y como es. Así que, bueno, pues nos acostumbramos a eso. Pero, básicamente, todo esto para decir que África es muy grande. Estos mapas, bueno, fue un trabajo de hace años encargado por WWF, es bastante antiguo, es del 2006 o 2007, si no me equivoco, pero bueno, todavía no hay nada más actualizado y representa el estado de conservación actual en 2005 o 2006, ¿vale? Entonces, fijaos, las zonas en rojas, pues están críticamente amenazadas, ¿no? Las zonas verdes relativamente intactas. Obviamente el Sahara está relativamente intacto, ¿verdad? Porque, bueno, la vida es muy difícil en el Sahara, no hay muchas cosas que extraer, digamos, con lo cual está ahí. También todo el Kalahari, etcétera, y muchas partes de Botswana están bastante intactos. Hay zonas amarillas que están vulnerables, se pueden recuperar, pero hay que tener cuidado, etcétera, ¿no? Bueno, aquí veis el código de colores, creo que es bastante claro para que lo entendamos el estado de conservación. Y como veis, obviamente, este futuro, estas proyecciones se hicieron basándonos en las amenazas que hay hoy en día, que existen hoy en día. Entonces hay cosas que empeoran bastante. Madagascar empeora, Etiopía empeora, y toda esta zona en rojo que rodea al lago Victoria, que es este punto blanco de aquí, que sería toda la zona del Valle del Rift Albertino, que llaman, ¿no? Aquí está Uganda, está Ruanda, Burundi, parte de Kenia y Tanzania también. Esta zona es muy delicada, el problema de esta zona es, bueno, tiene una gran fertilidad porque está cerca de una zona volcánica, entonces hay pues una gran población humana que crece casi que diríamos descontrolada. Pero, bueno, hay motivos para el optimismo, ¿eh? Hay motivos para el optimismo. Un estudio muy reciente que se ha sacado a través de WWF también, bueno, pues ha hecho proyecciones según diferentes escenarios y según lo que invertamos en la protección de la naturaleza, en la conservación, ¿no? Entonces, partimos de esta base
en este punto sería la base donde estamos, aunque bueno, pone que es 2010, ya han pasado 10 años, pero más o menos sería la base. Parte en el inicio es 1970, que es donde más o menos se empezó a controlar la naturaleza, a ser más conscientes a nivel de la humanidad completa, a ser más consciente de lo que nos estábamos cargando, ¿no? Y entonces, bueno, pues según diferentes escenarios que implican invertir más en naturaleza o simplemente tener prácticas menos agresivas, pues bueno, pues podemos revertir la curva. Y estas inversiones y estas prácticas menos agresivas con el medio ambiente no tienen por qué ser más caras. De hecho, a largo plazo serán más baratas. Quiero decir, es mucho más barato estar en este punto de aquí que en este punto de aquí, aunque solo sea por la cantidad de servicios ecosistémicos que nos presta la naturaleza. Entonces, hay motivos para el optimismo. Es bastante más fácil de lo que pueda parecer hoy en día revertir esta curva y tirar un poquito para adelante, ¿vale? Bueno, esto es la misma curva, pero pensando en hábitat y en cantidad de fauna salvaje. Fijaros hasta dónde se podría llegar con el escenario más optimista. Pues sí, Iñaki, la verdad que aquí encantados y súper atentos, creo que todo el mundo, por nuestra parte sí, y creo que la gente que está conectada también. Así que, bueno, pasamos a la ronda de preguntas que tenemos por aquí y te comentamos aquí. Venga, Comencemos con las primeras, que son, bueno, estas nos las enviaron por correo y nos preguntan, te digo así varias y luego si necesitas te repito. Dice, ¿África es peligrosa? ¿Hay muchas oportunidades o realmente es difícil encontrar trabajo de animales salvajes en África? Con respecto a los rinocerontes en especial, ¿hay mucho trabajo en este campo? Bueno, África es peligrosa. Bueno, pues la pregunta en sí ya va un poco, contradice un poco el principio de mi charla, ¿no? No podemos considerar África en conjunto y desde luego no podemos considerar África peligrosa en conjunto ni África segura en conjunto. Hay zonas y zonas. Donde yo vivo, en la zona de Nairobi, donde yo vivo, pues no es especialmente peligroso, pero si te vas a otras zonas, te equivocas de barrio, pues sí que lo es, ¿no? En general, bueno, pues hay zonas donde se puede hacer turismo tranquilamente, sobre todo el este de África y el sur. Es verdad que el occidente es un poco más complicado y además ahora está subiendo lo que es el terrorismo islámico, etcétera, con lo cual, bueno, pues sí, puede ser que sea un poquito más peligroso la zona del occidente. Por supuesto, la zona del Congo, que, bueno, no está en una guerra abierta declarada, pero sin declarar sí que lo es. Entonces, bueno, pues hay zonas muy complicadas en el Congo. Pero lo mismo, Congo es un país gigantesco, 4 veces España, y dentro del Congo hay zonas muy tranquilas y zonas mucho menos tranquilas. Trabajar, bueno, pues trabajar pues complicado, como en todas partes, ¿no? Creo que la conservación a nivel profesional es una carrera laboral muy competitiva, donde se exige un alto nivel de formación y además trabajar fuera de tu país no es fácil porque, bueno, pues es igual que cualquier extranjero que quiera ir a trabajar a España, ¿no? Uno no tiene fácil porque no tiene permiso de residencia, no tiene permiso de trabajo, etcétera. Y todos esos permisos que aplican a cualquier persona extranjera que vaya a España, pues aplicarían a nosotros que vengamos a cualquier país de África queriendo trabajar, ¿no? Entonces, fácil no es, pero desde luego imposible tampoco. Hay muchísima gente que trabaja, muchísima gente, europeos, estadounidenses, que trabajan en África. Y en cuanto a los rinocerontes, pues bueno, hay trabajo, desde luego. El rinoceronte es una de las especies bandera donde se invierte dinero y hay quizá más trabajo que con otras especies, desde luego. Estupendo. Pasamos a la siguiente. Nos pregunta aquí Alberto Delicado, ¿se sabe aproximadamente cuántas son las especies en peligro de extinción actuales? A nivel global, a nivel de África, de país, no sé. Lo que sí que se sabe y te puedo decir es que de más de 1,5 millones de especies animales y vegetales que se han descrito, prácticamente menos del 5% están evaluadas en ese sentido. O sea que en realidad lo que sabemos es muy poquito. Obviamente tenemos bastante información de los elefantes,
pero de la gran mayoría de los escarabajos que pueblan el mundo no sabemos nada, o de las mariposas, o de las plantas gramíneas, etcétera. Entonces, sabemos muy poquito, porque se invierte muy poquito en historia natural, en naturaleza, en conservación, etcétera. Entonces, seguro que hay un número que yo no lo sé ahora, pero ya te digo yo que es muy poquito lo que se sabe para tener un número fiable. Puedo decirte 20.000 especies en peligro de extinción, pero 20.000 de cuántas que sean de cuántas que se han evaluado. Es que se han evaluado tan pocas que decir un número creo que no es significativo. Ok, pasamos. Nos pregunta aquí Ana Forero, ¿qué piensas sobre el uso del tinte para cornamenta como lucha contra el furtivismo? ¿Útil? Bueno, me supongo que se refiere al cuerno de rinoceronte. Con respecto como medidas contra el furtivismo de rinocerontes se ha probado de todo. Se han probado cortarlos, se ha probado poner un tinte que además es supuestamente venenoso, de manera que si consumes posteriormente el cuerno podrías intoxicarte. Se ha probado de todo. Al final, en realidad, lo único que funciona es protegerlos. O sea, por ejemplo, los casi 800 rinocerontes negros que hay en Kenia, casi todos, que yo sepa, están en reservas cerradas, o sea, con valladas, quiero decir. Pueden ser vallas más o menos permeables o no, pero están en reservas valladas y con guardaparques las 24 horas del día por todas partes. Entonces, Kenia tiene muy poquito furtivismo de rinocerontes. Además, es que es una cosa que salta en los periódicos, como en España puedan saltar los casos de corrupción, ¿no? Por ejemplo. Entonces, aquí si se mata un rinoceronte es portada nacional en los periódicos, o sea que se sabe. Hay muy poquito furtivismo, pero es que es eso, están muy vigilados. Entonces, al final es lo único que funciona. Lo que se ha visto cuando se les cortaba el cuerno o cuando, supongo que para pasar algo parecido cuando se les ha puesto tinte, que no es una experiencia que se ha llevado tanto a cabo, pero cuando se les corta el cuerno, ¿qué pasa? Pues que los furtivos rastrean a los animales. ¿Qué quiere decir? Les siguen por sus huellas y por las huellas ellos no determinan si tienen cuernos o no. Cuando llegan al animal lo matan de todas maneras. ¿Por qué? Porque si tiene cuerno, le quitan el cuerno. Y si no tiene cuerno, ya deja de equivocarles. No van a seguir un animal que saben que no vale para nada. Entonces, la solución, cortarles el cuerno, no creo que sea muy positiva. Y creo que lo mismo pasaría en el caso de que están cuernos tintados. ¿Está tintado que no lo vas a matar? Pues sí, lo matas para no volver a perder el tiempo siguiéndole. Quiero decir, esa es lo que piensan los furtivos, ¿verdad? Entonces, bueno. Al final lo único que funciona es un montón de guardaparques patrullando los parques y jugándose la vida, porque al final son los grandes héroes normalmente olvidados de la conservación, toda esta gente que se juega la vida para conservar los animales. Nos pregunta también Ana Forero, ¿el tener menos especies, por ejemplo, con la jirafa, no facilita su legislación para su protección? Bueno, esto, claro, también lo he comentado al principio y lo quiero recalcar ahora. Cuando hablamos de conservación deberíamos pensar en conservar poblaciones, no especies, porque conservando especies podemos estar perdiendo muchísima diversidad genética. Entonces es fundamental conservar poblaciones. En el caso de la jirafa, que no me he podido enrollar lo que me hubiera gustado, ¿cuál es el problema? Si son 6 o es una o son 4 o no sé qué. Pues sí, por ejemplo, en Kenia, que se piensa que tiene 3 especies de jirafas, pues da igual, están todas protegidas al mismo nivel. Entonces, se protegen todas las poblaciones y todas las especies, punto, ya está. Entonces, eso depende un poquito de la legislación de cada país, pero de todas maneras, proteger una jirafa o 3 a nivel de específico, no, a nivel legal, en el papel, es fácil, ¿no? Lo difícil es poner la gente en el campo que las proteja. Entonces, no varía mucho. Pero recalco, es fundamental en conservación trabajar por poblaciones más que por especies. Vale, Sí. comentamos algunas otras más dudas. Nos dice Carol Fernández, a lo que has comentado antes, ¿cómo es posible que a mayor cantidad de megafauna, menor sea la cantidad de patógenos?
Sí, esto es curioso. Es un estudio muy reciente, es de este año o del año pasado, y es muy curioso. Resulta que la megafauna, como los elefantes sobre todo, se mueven muchísimo. Tienen patrones migratorios, básicamente porque como destrozan el hábitat en el que viven, se tienen que ir a otro y que no está destrozado y mientras tanto se recuperan en el que acaban de pasar. ¿Qué pasa? Que al moverse tanto, comparten sus patógenos con otros animales, con cebras, búfalos, antílopes, lo que sea. Entonces, si los elefantes se están moviendo muchísimo de un lado a otro, comparten muchísimos patógenos, con lo cual las cebras, los búfalos, etcétera, en esos animales no les da tiempo a evolucionar patógenos propios. Más o menos es un poquito la idea. Entonces, los elefantes homogeneizan los patógenos en los ecosistemas. ¿Vale? Funciona un poco como sería la teoría de islas en ecología. Si las poblaciones están aisladas, sus patógenos también van a evolucionar de una manera un poquito diferente en un sitio que en otro, con lo cual serán diferentes patógenos y podrán incluso en un futuro evolucionar a diferentes tipos de enfermedades. Sin embargo, pues eso, el elefante lo que hace es unir todas esas poblaciones de herbívoros o de otros animales y homogeneizar los patógenos, con lo cual disminuyen la cantidad de enfermedades que hay. Es un artículo muy interesante. Muy bien, vamos a hacer otra más y claro, nos quedamos ya casi sin tiempo, pero bueno, los que habéis enviado dudas buscaremos la forma de responderoslas para que no os quedéis con ellas, ¿vale? Vamos a hacer una última que nos comenta aquí Edison Paredes, que dice: ¿qué métodos se emplea para volver a tener presencia de especies en lugares en los que ya han desaparecido? ¿Se estudian características naturales para un buen hábitat y reproducción? Y después de esto Bueno, damos paso a Lara. sí, claro, estás hablando, si no entiendo mal, de reintroducciones, ¿no? Las reintroducciones son muy peliagudas. De hecho, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza tiene todo un manual gigantesco de reintroducción de especies animales, ¿no? Entonces, donde hay unos criterios en los que se basan para si se reintroduce o no. Claro, el primer criterio y más básico es que la amenaza que llevó a ese animal a desaparecer de esa zona ha desaparecido. Porque si no ha desaparecido la amenaza, es tontería meterlos. Esto parece de perogrullo, pero muchas veces no se ha hecho. Y ese sería un poco el primer criterio. El segundo criterio, por supuesto, es disponibilidad de hábitat. Y luego el genético, que no siempre se cumple, pero bueno, deberían reintroducirse especies o subespecies con la genética más parecida a lo que en su momento hubo. Muy bien. Bueno, pues yo hasta aquí lo que he procurado es dar una visión de la conservación que se hace sobre el terreno, ¿no? Lo que llamamos conservación in situ, o sea, en el terreno donde originalmente deberían vivir los animales. Y en este sentido, Lara ahora va a trabajar, va a comentar algo más de conservación ex situ, o sea, la que se hace fuera del terreno, ¿no? Bueno, como os decía, voy a dar esta visión un poco complementando lo que ha dicho Iñaki sobre bueno, lo que es la conservación in situ propiamente, pues este otro tipo de aportación que se puede hacer desde una visión más, más veterinaria, si queréis, o más de manejo directo, ¿no? ¿Cuándo va a ser necesario manipular a un animal? Pues básicamente, como os decía antes, pues cuando tenemos que capturarlo por alguna razón, darle algún tipo de tratamiento, recoger muestras, hacer un transporte o un traslado a algún sitio. Al final son las rutinas que nos van a requerir un manejo como más directo. O también encontrarnos un animal accidentado, ¿no? Enfermo, herido, y eso también puede ser una situación en la que precisamos manejarlo, ¿no? y manipularlo. Cuando hablamos de animales salvajes, una cosa súper importante es el tema de la bioseguridad, es decir, estamos hablando de animales potencialmente peligrosos en la mayoría de los casos y, por tanto, es importante tener en cuenta este concepto de bioseguridad, ¿no? Es el conjunto de protocolos o de medidas que podemos adoptar para intentar minimizar el riesgo que tenemos nosotros y ellos al manipular esta fauna, ¿no? Este tipo de fauna. Los animales en general se pueden clasificar las especies según su capacidad defensiva, que se llama, su capacidad de generar lesiones de alto riesgo, moderado, leve o bajo. Bueno, los de alto riesgo pues, son los animales potencialmente más peligrosos que pueden causar la muerte,
del ser humano que los maneje. Entonces, bueno, pues son generalmente animales muy grandes o muy agresivos, ¿no? O tóxicos también podrían ser, incluir a este grupo. Los de riesgo moderado son aquellos que bueno, pueden infligir heridas importantes, ¿no? Incapacitantes, pero no llegarían a provocar la muerte. Leve, pues heridas más superficiales, más reversibles, y los de bajo riesgo, pues que tienen poca incidencia o poca probabilidad de hacer un daño importante, ¿no? En función de eso, siempre que manejamos animales salvajes, sí se puede, porque no siempre es posible, pero lo ideal es analizar previamente todas las variables o todas las posibles situaciones que nos podemos encontrar. Es decir, hay que tener muy claro para qué se hace ese manejo, cuál es el objetivo de esa rutina, pues bien un traslado, o bien una reubicación, o bien aplicar un tratamiento. Si es una urgencia, pues lógicamente no va a haber posibilidad de planificar nada, pero en la medida que sea posible interesa planificarlo para tenerlo todo más o menos previsto, ¿no? Porque cuando manejamos animales de este tipo, cualquier imprevisto que surja en el momento puede ser vital, ¿no? Para el animal y para nosotros también. Otro aspecto que tenemos que tener en cuenta para la planificación es cuándo lo vamos a hacer. Como os decía, si se puede planificar, perfecto, porque siempre va a ser como más organizado y nos va a dar tiempo a tener, bueno, como siempre una segunda opción, ¿no? Y también es importante plantearse cómo se va a hacer, es decir, qué técnica se va a usar, cuál va a ser el manejo, si se va a usar anestésicos o no, ¿vale? Todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Cuando hablamos de manejo o de técnicas de contención, me estoy refiriendo a la manera en la que capturamos o sujetamos un animal para intentar minimizar su capacidad defensiva y asegurarnos tanto nosotros, o sea, garantizar nuestra seguridad como la de los animales, ¿no? Entonces, igual, un poco hay que tener en cuenta cuáles son las características del encierro, es decir, el animal está libre en cautividad, o sea, está en libertad, está en semi-cautividad o está en cautividad. ¿Por qué? Pues porque la infraestructura donde lo vamos a tener alojado, si es que la hay, nos va a limitar también un poco el tipo de manejo que podemos hacer, pues si hay vegetación, si hay barreras naturales, si hay lagunas o ríos o fosa, ¿vale? Todo este tipo de cosas hay que tenerlo en cuenta para la posibilidad de que el animal se caiga y se ahogue, o se caiga y se haga daño en el foso, es decir, todo este tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta. Si está en libertad, pues que se pueda esconder en el bosque que está al lado, todo este tipo de cosas, ¿no? Y también, por supuesto, las características del individuo, es decir, cuántos animales son, qué estado de salud tiene, cuál es su comportamiento, si está muy nervioso, si está muy deprimido, si está, ¿vale? Todas esas cosas va a condicionar el manejo que hacemos. La manipulación de un animal salvaje, como os decía al principio, siempre implica un riesgo para él y para el manipulador, ¿vale? Entonces siempre tiene que ser una maniobra rápida, con decisión, con cierto orden y segura, ¿vale? Porque cualquier manejo va a generar en los animales pues temor, tendencia a la huida, a la defensa, angustia y bueno, pueden aparecer comportamientos agresivos, por supuesto, e incluso muerte súbita del animal, ¿no? No es la primera vez que un animal, bueno, pues entra en parada simplemente por el estrés que le provoca el manejo, ¿no? Entonces, bueno, ante un animal herido, por ejemplo, lo primero que habría que hacer es intentar identificar qué grupo zoológico es, o sea, qué especie pertenece, si se puede, acercarnos, por supuesto, con cautela, sin hacer ruido, sin hacer muchos aspavientos o movimientos bruscos para intentar no asustarle. Escoger el método de inmovilización que consideremos que es más adecuado para la especie y para la situación que tenemos, ¿no? Considerando lo que hemos dicho antes de en dónde estamos, si está en libertad, si está en una jaula, si está, ¿vale?, en una instalación en semicautividad, lo que sea. Evaluar cuál es la situación, es decir, a qué nos enfrentamos, el animal está grave o el animal está herido o simplemente le encontramos tirado y no responde. Y, por supuesto, intentar evitar dar líquidos o alimentos que no sabemos. Si no sabemos lo que le pasa, intentar minimizar la administración de cualquier cosa. Vale, para la captura, que es el acto de confinar el animal en un espacio reducido, vamos a poder hacerlo a través de señuelos, por ejemplo, con presas naturales o con cebos, ¿vale? Intentar durante periodos determinados pues acostumbrar a determinadas especies o animales que vayan a un sitio a comer. Lo podemos hacer también con especias o olores, utilizando pues sustancias que sean atrayentes para ellos, como feromonas, o sonidos, ¿no? Sonidos producidos por especies, por la misma especie o por sus
presas que llamen la atención de los individuos para acudir al sitio donde queremos hacer la captura. Y en cuanto a las técnicas de manejo propiamente, pues la primera y más sencilla, bueno, no siempre más sencilla, pero a lo que tendemos a pensar no es en la restricción física, es decir, con un animal consciente y con toda su capacidad de respuesta, pues intentamos limitar el movimiento, protegiéndonos de sus defensas, ¿no? Puede ser o bien manual o bien con ayuda de instrumentos, pues tipo lo que ponemos aquí, ¿no? Pues pértigas o lazos o mallas o cuerdas o barreras, jaulas de contención también entrarían en este apartado, y luego utilizando la fuerza, ¿no?, del manipulador, es decir, es una manipulación directa o bien con guantes o bien sin ellos, pero para esto hay que conocer la técnica de manejo de esa especie, de esa especie en concreto, y por supuesto implica más riesgo y más responsabilidad, ¿no?, de la persona que lo está llevando a cabo. Deberá esta restricción física adaptarse siempre a las características de las especies. Evitamos, si lo tenemos en un recinto, en una jaula, pues vamos a intentar evitar las esquinas angulosas para que no puedan lastimarse, ¿no?, herirse. Cuando los animales se ponen nerviosos, pues se tiran, ¿no?, contra las paredes o contra las vallas. Entonces, evitar que haya salientes en los que puedan herirse, evitar los movimientos o los ruidos intensos para no asustarles y estresarles más de la cuenta. Y bueno, lo que decíamos antes, ¿no?, que tenemos que intentar que sea un manejo eficaz, rápido, pero a la vez delicado, ¿vale? Bueno, primeros auxilios, muy rápido. ¿Cuáles son las situaciones que pueden comprometer la vida de animales? Pues bien, electrocuciones, heridas graves, hemorragias, fracturas, envenenamientos. Entonces, bueno, un botiquín de primeros auxilios, pues más o menos sería como el nuestro, ¿vale? Tiene que haber, pues, antisépticos, material de curas y luego, pues, un termómetro, unas pinzas, unas tijeras, cosas de estas. Los casos más frecuentes de urgencias, pues, son fundamentalmente hemorragias. Bueno, podemos hacer una presión directa o indirecta. Una presión directa consistiría en, pues, con una gasa o con una tela sobre el sitio de lesión, hacer una presión, y una indirecta sería en una zona previa a la herida, ¿vale? Podemos hacer para ello un torniquete, por ejemplo, o, ¿vale? Aquí tenéis unas imágenes de cómo se haría un torniquete. Por supuesto, intentamos no colocarlo sobre las articulaciones ni sobre la cola. Y luego tenemos el manejo de heridas, ¿no? Heridas internas que van a estar cerradas y por tanto no vamos a ver una hemorragia, pero tienen consecuencias graves, incluso pueden ser letales. Si hay una hemorragia interna por una rotura de hígado, por ejemplo, pues el animal se desangra, ¿no?, y no lo vemos. Y heridas externas, que las clasificamos en función de su profundidad o de su forma, pero bueno, en función del tiempo que hace que se ha producido la herida, las clasificamos en tipo 1, 2 o 3. Y bueno, heridas más o menos limpias, lo primero que hacer es examinar cuál es el estado de los tejidos, dónde se localiza, cuánto de contaminada está y si hay o no cuerpos extraños. Y luego el tratamiento siempre va a ser el mismo, ¿no? Limpieza del área y desbridamiento en el caso que haga falta. Desbridar una herida significa quitar el tejido muerto, quitar los restos de tejido muerto para favorecer la cicatrización. Otra urgencia serían quemaduras, ¿vale? En este caso podemos distinguir de primero, segundo, tercer grado en función de la profundidad de la lesión. Y bueno, lógicamente cuanto más porción de piel se haya lesionado, pues más tiempo va a necesitar la recuperación. Las quemaduras eléctricas también son bastante importantes porque ya no solo es el área de la quemadura por donde entra la descarga, sino que a nivel de corazón y de pulmón puede tener repercusiones que aparecen como a los 2 o 3 días de haber sufrido la descarga, y hay que tenerlas en cuenta, ¿no?, también importantes. En el caso de que nos encontremos un animal, pues que el examen médico o el carácter de la lesión que tenga o las enfermedades infectocontagiosas, o sea, una neoplasia muy avanzada, es decir, lesiones físicas que sean irreversibles por una causa o por otra, pues nos tenemos que plantear la eutanasia para, bueno, garantizar el mínimo sufrimiento al animal y bueno, si es irreversible, pues evitarle innecesariamente que esté padeciendo, ¿no? Se pueden utilizar métodos físicos o métodos químicos. Generalmente se utiliza un anestésico a dosis altas o un relajante muscular a dosis altas. Y bueno, pistolas o desarticulación occipital, de huello, ¿vale? Esto se utiliza lógicamente menos. Voy a hacerle, bueno, a transmitir algunas de las preguntas para Lara. La primera, por ejemplo, de Ana Forero, que dice: ¿qué protocolo seguir si nos traen a la clínica una serpiente de la cual
Voy a hacerle, bueno, a transmitir alguna de las preguntas para Lara. La primera, por ejemplo, de Ana Forero, que dice: ¿qué protocolo seguir si nos traen a la clínica una serpiente de la cual no se dispone antídoto in situ? No se debe manejar. Es decir, si no tienes la opción de poder aplicar un antídoto en el caso de que, bueno, estamos suponiendo que es una serpiente venenosa, entiendo, no se debe manejar. No se debe manejar porque es que siempre puede pasar un accidente. Es decir, al final los animales van a intentar defenderse y si es una especie realmente venenosa, no se debe manejar. De todas formas, la gente que se dedica a manejo de especies venenosas suelen tener el antídoto a mano, ¿vale? Si es una clínica o si es un centro de tipo, pues un centro de recuperación o un centro de reptiles así que trabaja con esas especies con frecuencia, el antídoto lo deben tener. Vamos, lo tienen, por la cuenta que les trae. Sí, lo tienen. Vale. Pasamos a Isabel María Hernández. Dice: en un voluntariado que hago de especies silvestres uso una venda para sostener las patas de las rapaces. ¿Está bien hecho así? No sé cómo se refiere a una venda. ¿Que les vendan las patas? Entiendo. Sí, hay centros donde se hace, o sea, yo también he visto, ¿no?, que es que se les vendan las patas para evitar que te agarren. Bueno, son al final técnicas diferentes de manejo. Nosotros, por ejemplo, yo colaboro con otro centro de recuperación aquí en Madrid, en Majadahonda. Ahí no se les vendan las patas, simplemente utilizamos el método este de la toalla, que os digo que envolvemos al animal en la toalla, entonces todo el cuerpo, al final te pones el pecho, o sea, contra tu pecho te pones el dorso del animal, le tapas la cabeza con la toalla y con esta mano la tienes libre para sujetar las patas, siempre con un dedo en medio, ¿no?, para que no se te entremezclen los dedos y sus garras. Pero bueno, sí, está bien lo de vendar las patas si es un manejo un poco más largo, que estoy entendiendo así la pregunta, que igual no se refería a esto, pero entiendo que le vendan las patas, las garras, ¿no?, a la rapaz. Sí, es lo que deducimos porque es, bueno, tal cual lo que ha enviado la participante. Otra pregunta, Carol Fernández. Si el dardo tranquilizante no funciona, ¿cuánto tiempo se debe de esperar para volver a ponerle la siguiente dosis? ¿O qué se debería de hacer en este caso? Depende un poco del grado de excitación que tenga el animal, puede tardar un poquito más o menos en hacer efecto el anestésico. Primero te tienes que asegurar de que el dardo ha entrado, es decir, hay veces que no se ha clavado bien, entonces no se ha descargado la dosis del anestésico, entonces, bueno, se puede haber quedado clavado en la piel, pero si la gomita esta del extremo de la aguja no se ha movido, no ha salido el contenido, ¿no? Entonces, primero, si confirmamos que se ha inoculado el anestésico, como en 10 minutos, como mucho, debería el animal tener algún tipo de efecto, ¿no? Si no es así, se puede repetir otro disparo, otra dosis, pero hay que tener en cuenta también un poco el grado de excitación, porque si el animal está muy nervioso, muy excitado, igual tarda un poco más en hacerle efecto la anestesia, y si le pones una segunda dosis, luego se te queda súper tirado, ¿no?, súper profunda la anestesia. Incluso puede haber situaciones en las que te hayas pasado de dosis, ¿no?, y haya una sobredosis. Es decir, que, claro, por eso digo que el tema de las anestesias siempre es un poco complicado en el sentido de que hay un riesgo. Y muchas veces ya cada vez más se tiende al entrenamiento de los animales, si es posible, si los animales viven en centros, quiero decir, no son animales salvajes, lógicamente, que viven en libertad, pero si los animales están en centros como puede ser en Gamba o cualquier otro zoológico o centro de núcleo zoológico, los animales que tienen mínimamente una capacidad de entrenamiento se suelen entrenar, ¿no?, para evitar tenerles que dormir, para hacer cualquier tipo de manipulación o de tratamiento médico, ¿no? Los manejos médicos se intentan entrenar. Entonces ya es mucho más fácil aproximarte al animal porque no se va a poner nervioso y le puedes inyectar directamente con una jeringa, engañándole un poco, le puedes inyectar directamente tú el anestésico, ¿no?, sin tenerle que tirar una cerbatana o dispararle con un rifle. ¿No se dispone antídoto in situ? No se debe manejar. Es decir, si no tienes la opción de poder aplicar un antídoto en el caso de que, bueno, estamos suponiendo que es una serpiente venenosa, entiendo, no se debe manejar. No se debe manejar porque es que siempre puede pasar un accidente. Es decir, al final los animales van a intentar defenderse y si es una especie realmente venenosa, no se debe manejar.
De todas formas, la gente que se dedica a manejo de especies venenosas suelen tener el antídoto a mano, ¿vale? Si es una clínica o si es un centro de tipo, pues un centro de recuperación o un centro de reptiles así que trabaja con esas especies con frecuencia, el antídoto lo deben tener. Vamos, lo tienen, por la cuenta que les trae. Sí, lo tienen. Vale. Pasamos a Isabel María Hernández. Dice, en un voluntariado que hago de especies silvestres uso una venda para sostener las patas de las rapaces. ¿Está bien hecho así? No sé cómo se refiere a una venda. ¿Que les vendan las patas? Entiendo. Sí, hay centros donde se hace, o sea, yo también he visto, ¿no?, que es que se les vendan las patas para evitar que te agarren. Bueno, son al final técnicas diferentes de manejo. Nosotros, por ejemplo, yo colaboro con otro centro de recuperación aquí en Madrid, en Majadahonda. Ahí no se les vendan las patas, simplemente utilizamos el método este de la toalla, que os digo que envolvemos al animal en la toalla, entonces todo el cuerpo, al final te pones el pecho, o sea, contra tu pecho te pones el dorso del animal, le tapas la cabeza con la toalla y con esta mano la tienes libre para sujetar las patas, siempre con un dedo en medio, ¿no? Para que no se te entremezclen los dedos y sus garras. Pero bueno, sí, está bien lo de vendar las patas si es un manejo un poco más largo, que estoy entendiendo así la pregunta, que igual no se refería a esto, pero entiendo que le vendan las patas, las garras, ¿no?, a la rapaz. Sí, es lo que deducimos porque es, bueno, tal cual lo que ha enviado la participante. Otra pregunta, Carol Fernández. Si el dardo tranquilizante no funciona, ¿cuánto tiempo se debe de esperar para volver a ponerle la siguiente dosis? ¿O qué se debería de hacer en este caso? Depende un poco del grado de excitación que tenga el animal, puede tardar un poquito más o menos en hacer efecto el anestésico. Primero te tienes que asegurar de que el dardo ha entrado, es decir, hay veces que no se ha clavado bien, entonces no se ha descargado la dosis del anestésico, entonces, bueno, se puede haber quedado clavado en la piel, pero si la gomita esta del extremo de la aguja no se ha movido, no ha salido el contenido, ¿no? Entonces, primero, si confirmamos que se ha inoculado el anestésico, como en 10 minutos, como mucho, debería el animal tener algún tipo de efecto, ¿no? Si no es así, se puede repetir otro disparo, otra dosis, pero hay que tener en cuenta también un poco el grado de excitación, porque si el animal está muy nervioso, muy excitado, igual tarda un poco más en hacerle efecto la anestesia, y si le pones una segunda dosis, luego se te queda súper tirado, ¿no?, súper profunda la anestesia. Incluso puede haber situaciones en las que te hayas pasado de dosis, ¿no?, y haya una sobredosis. Es decir, que, claro, por eso digo que el tema de las anestesias siempre es un poco complicado en el sentido de que hay un riesgo. Y muchas veces ya cada vez más se tiende al entrenamiento de los animales, si es posible, si los animales viven en centros, quiero decir, no son animales salvajes, lógicamente, que viven en libertad, pero si los animales están en centros como puede ser en Gamba o cualquier otro zoológico o centro de núcleo zoológico, los animales que tienen mínimamente una capacidad de entrenamiento se suelen entrenar, ¿no?, para evitar tenerles que dormir, para hacer cualquier tipo de manipulación o de tratamiento médico, ¿no? Los manejos médicos se intentan entrenar. Entonces ya es mucho más fácil aproximarte al animal porque no se va a poner nervioso y le puedes inyectar directamente con una jeringa, engañándole un poco, le puedes inyectar directamente tú el anestésico, ¿no?, sin tenerle que tirar una cerbatana o dispararle con un rifle. Muchas gracias a vosotros por la invitación, bueno, darnos la oportunidad también de contar un poquito qué se hace o cómo es la situación, ¿no?, en el caso de Iñaki, cuál es el estado de conservación de las especies. Y así que nada, pues gracias por la oportunidad de conoceros y de trabajar y colaborar con vosotros. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias igual a todos en Ubica, todos los que nos habéis ayudado a hacer realidad esta charla y, por supuesto, a todos los asistentes y sus interesantes preguntas, ¿no? Yo como colofón simplemente quería decir que por mal que parezcan que están las cosas, hay esperanza y es una cuestión de voluntad.